Bueno, entonces vamos a realizar la simulación del proceso. Entonces, como vemos, aquí tenemos al principio 20 piezas, 4 de cada tipo. Tenemos 5 tipos de piezas: P1, P2, P3, P4 y P5. Para el ejemplo que tenemos aquí, el almacén 1 tiene capacidad 20 y el almacén 2, por ende, tiene la misma capacidad. Aquí, con esta guarda, aseguramos que al buffer 1 solamente van a llegar máximo 10 piezas y al buffer 2 máximo van a llegar 20 piezas. Listo. Entonces, simulando paso a paso, obtenemos lo siguiente. Entonces, aquí empieza en el almacén 1, pasa la pieza a la máquina 1. Entonces vemos cómo las marcas correspondientes al tipo de pieza y a la cantidad de piezas que lleva una, van siendo llevadas al lugar que corresponde. En este caso, inicia llevándola a la máquina 1. Entonces vemos que aquí, a la entrada de la máquina 1 hay una pieza. Como la máquina se ocupa, entonces deben empezar piezas del almacén hacia el buffer y no directamente hacia la máquina. Entonces esto se hace aquí en esta subrutina. Entonces pasa la pieza al buffer proveniente del almacén 1, pero simultáneamente existe el proceso de maquinado en la máquina 1. Entonces, como vemos, se cuenta una pieza maquinada en la máquina 1 y se sigue que puede pasar de la máquina 1 a la máquina 2 o a la 3. Entonces, eso es a elección aleatoria. Entonces, podemos hacer que la pieza que ya fue maquinada en 1 pase a la máquina 3. Entonces, vemos que aquí se ejecutan esas transiciones, pero como el proceso es simultáneo, este es en el robot 2, lo que estamos haciendo de pasar la pieza de la máquina 1 a la máquina 3. Pero como el robot 1 puede funcionar al tiempo trayendo otra pieza, pero hacia el buffer 1, entonces vemos que hay que ejecutar esa parte también. Entonces debemos alternar entre las transiciones del robot 1 y las del robot 2. Entonces, como apreciamos, aquí la transición se hace disparable y pasamos a la otra subrutina donde la transición también se hace disparable. Y vemos el proceso de cómo se pasa una pieza maquinada en la 1 hacia la máquina 3 mediante el robot 2 y una pieza desde el almacén 1 hasta el buffer de la máquina 1. Entonces, como el proceso ya dijimos es simultáneo, se debe alternar entre las subrutinas. Entonces ya tenemos una pieza P3, la elección de la pieza la hace aleatoriamente en el buffer 1 y una pieza P2 en la máquina 1, pues ya fue maquinada allí y ahora pasó a la máquina 3. Bueno, entonces podemos ver que como la máquina 1 está libre, aquí vemos el lugar que nos indica lo que acabamos de decir, podemos pasar la pieza directamente del almacén
a la máquina 1 o del buffer a la máquina 1. Entonces nosotros podemos elegir acá. Cuando la simulación se hace automática, el programa aleatoriamente escoge cuál de las opciones disponibles es la que ejecuta. Entonces, como los procesos son simultáneos, debemos alternar las subrutinas para ejecutarlas. Entonces podemos elegir correr algunas transiciones paso a paso, pero que automáticamente las hace el programa. Entonces vemos la alternancia entre las subrutinas debido a que se hacen simultáneamente los procesos de los dos robots. Entonces ya vemos cómo pasa la pieza maquinada desde la máquina 3 al almacén 2. Entonces podemos observar aquí. Si corremos otros 10 pasos de simulación, entonces vemos que la máquina 3, el robot pasa la pieza maquinada en 3 hacia el almacén 2. Y el robot 1 pasa la pieza del buffer a la máquina 1. Podemos correr otros 10 pasos y seguir con el proceso. Entonces vemos la simultaneidad de los procesos. Ahora aquí tenemos que se puede pasar, como el robot está libre y como la máquina está ocupada, la máquina 1. Entonces podemos pasar una pieza del almacén al buffer de la máquina 1. Y como tenemos el lugar que nos avisa que la máquina 2 o la máquina 3 están ocupadas, podemos pasar, bueno, y el robot 2 está libre, podemos pasar una pieza directamente una pieza desde la máquina 1 hasta el buffer común. O también podemos pasar piezas a las máquinas 2 o 3, porque como tenemos aquí esos indicadores, están libres las máquinas. Este de máquina 2 o 3 ocupadas indica que estuvieron ocupadas las máquinas, entonces es posible hacer paso de piezas desde la máquina 1 a cualquiera de las dos máquinas. Y podemos continuar con 10 pasos de simulación. Entonces vemos, pasan piezas del buffer a la máquina, aquí del almacén al buffer, simultáneamente con la pieza que pasa al robot 2 de la máquina 1 a la máquina 2. Entonces, como vimos, el programa escogió a cuál de las dos máquinas pasar la pieza. Entonces vemos que sigue el proceso. Entonces aquí es disparable esta transición, lo cual nos va a arrojar que ya un conteo de piezas en la máquina 2. Ahora pasan las piezas de la máquina 2 al almacén 2. Simultáneamente con las piezas, con otra pieza que va a pasar el robot 1 del almacén al buffer. Entonces podemos seguir simulando así, con el fin de ver cómo es el proceso de las piezas.